Hola a todos, soy la doctora Marta Niebles, médico especialista en medicina familiar, docente y coordinadora del área de semiología de la Fundación Universitaria Navarra de Neiva Huila. Hoy les vamos a presentar un tema muy importante que es el examen físico neurológico de los reflejos. La presentación estará a cargo de las estudiantes de Medicina e Información Alicia Victoria Pisa Álvarez, María Pamela Prada González y Paola Stephanie Quijano Reynosa. Los reflejos son respuestas motoras involuntarias a estímulos sensitivos o sensoriales de diferente calidad. Su producción se basa en el arco reflejo que requiere un receptor ubicado en la periferia o en el interior del organismo sobre el cual actúa el estímulo. Neurona aferente o sensitiva, neurona eferente o motora y la neurona conectora. Los reflejos se encuentran desencadenados por la activación de los usos neuromusculares primarios y las fibras tipo 1A que hacen sinapsis con las motoneuronas espinales constituyendo el arco reflejo monosináptico espinal. En la presentación se explicarán conceptos, su función o que evalúan, división de los mismos en reflejos osteotendinosos o profundos y reflejos mucocutáneos o superficiales. Se mencionarán los principales reflejos así como las técnicas de exploración, cómo medir su respuesta. Se va a indicar cuándo es una respuesta normal o hay reflejos anormales o patológicos asociados a enfermedades. Comencemos por lo que hacen los reflejos osteotendinosos o de estiramiento neuromuscular, como también se conocen. Básicamente, hacen tres cosas. Lo primero es que evalúa los nervios aferentes. Segundo, las conexiones sinápticas con la médula espinal. Y en tercer lugar, también evalúa los nervios motores y las vías motoras descendentes. Asimismo, la exploración de los reflejos nos permite identificar dos tipos de lesiones. Si las lesiones se dan en la neurona motora inferior, por ejemplo, esas lesiones que afectan las células del asta anterior, la raíz espinal o el nervio periférico, se produce una disminución de los reflejos. Por el contrario, si las lesiones se dan en la neurona motora superior, es decir, que esos traumas, esos trastornos sean ajenos o lejos de los ganglios basales que están situados en cualquier punto por encima de la célula del asta anterior, va a haber un aumento de esos reflejos. Los reflejos evaluados incluyen los siguientes: el bicipital inervado por C5 y C6, el reflejo brachiorradial inervado por C6, el tricipital inervado por C7, el reflejo de los flexores distales de los dedos inervado por C8, el reflejo rotuliano del cuádriceps inervado por L4, el reflejo calcáneo, donde podemos evaluar S1, y el reflejo mandibular, que está inervado por el trigémino. Durante la exploración se debe notar cualquier aumento, disminución o asimetría que podamos observar y vamos a clasificar la respuesta a los reflejos de nuestro paciente a través de la clasificación muscular de Wechsler. Esta nos dice que si hay una ausencia total de la contracción, vamos a clasificar esa respuesta como 0. 1 más significa que hay contracción sin desplazamiento, 2 más es porque la contracción es normal, 3 más ya el paciente presenta hiperreflexia y 4 más el paciente presenta clon. En los casos de ausencia total de la contracción, es decir, en la clasificación 0 según Wechsler, se puede realizar la maniobra de Hendrasic para potenciar los reflejos hipoactivos. Aquí el paciente junta las manos cerradas y tira con fuerza para separarlas mientras se le percute un tendón en el miembro inferior. Como alternativa, el paciente puede juntar las piernas una contra otra mientras se percute el tendón del miembro superior. Aquí tenemos una imagen. En la imagen 1, el paciente cierra las manos y tira en contraposición. Y en la imagen número 2, vemos que al tiempo en el que el paciente está realizando esta acción, pues también nosotros vamos a estar estimulando con el martillo el tendón rotuliano. Esto implica dos teorías. Una es que el sistema locomotor contiene las neuronas motoras gamma
que estas neuronas van a responder a los cambios que se detectan con la actividad del uso muscular de diferentes fibras primarias. Esa actividad que se produce por el sistema locomotor puede ocurrir ya sea porque hay un cambio en la actividad mental o física. La segunda teoría es que puede haber una reducción de la inhibición presináptica de la neurona motora alfa por aferentes primarios. Esa actividad solamente va a estar sujeta a la actividad física que nosotros realicemos. Por ejemplo, apretar los dientes o apretar los dedos. De hecho, esta es una de las formas en las que se puede mejorar la maniobra de Hendrasic para hacerla mucho más efectiva y notar si definitivamente el paciente tiene una hipoactividad muscular y descubrir en dónde se originó. A continuación, presentaremos un video en donde se puede observar cómo se realiza la maniobra de Hendrasic que potencia esos reflejos hipoactivos y nos permite determinar si definitivamente hay una anormalidad o no en la respuesta muscular. También vamos a poder ver en un monitor cómo se ve la actividad muscular y con tres curvas que salgan seguidas y del mismo tamaño, quiere decir que el paciente está bien y su actividad muscular es buena. Si hay menos de tres curvas es porque ya hay una hipoactividad o una alteración a nivel de la respuesta motora de estos músculos. Cada vez que realizamos un movimiento o una actividad, nuestros músculos ejercen una fuerza, ya sea mucha o sea poca. Esta fuerza la podemos cuantificar de acuerdo con una escala, y es la escala de la fuerza muscular de la Medical Research Council, o también conocida como MRC, que lo que hace es clasificar la función motora de nuestros músculos. Entonces, la clasificación de 0 es cuando no hay contracción alguna. 1 para el paciente que presenta una contracción pero que no desplaza la articulación. 2, el desplazamiento articular se da sobre el plano, es decir, no hay un desplazamiento como tal, sino que lo puede mover pero en el mismo plano. Desplazamiento articular contra la gravedad tiene una clasificación de 3, movimiento contra resistencia ya tiene una clasificación de 4 y la fuerza normal se clasifica como 5. En cuanto a la exploración física, debemos considerar realizar una exploración de la fuerza global y una exploración de la fuerza segmentaria. Cuando hablamos de la exploración de la fuerza global, estamos hablando de maniobras de pequeña paresia o claudicación piramidal. Para ello podemos emplear maniobras como la de Barré y Mingazzini, que las vamos a explicar más adelante. Y en cuanto a la exploración de la fuerza segmentaria, que ya es una exploración pues mucho más detallada, observando la acción de cada músculo y dependiendo de la habilidad que aqueja el paciente, podemos evaluar los grupos proximales y distales de las extremidades, comparándolos entre sí y con las extremidades contralaterales también. Podemos también observar la acción de cada músculo dependiendo de la debilidad que aqueja el paciente, como lo había dicho anteriormente. Esto es muy importante en el momento en el que tengamos también que realizar un examen como más preciso o más rápido, entonces podemos enfocarnos en dicho músculo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no podemos dejar de examinar toda la parte global. Durante la exploración del miembro superior y del miembro inferior, aplicando las maniobras de Barré y Mingazzini, debemos pedirle al sujeto o al paciente que separe al máximo los dedos. Luego se debe colocar una mano enfrentada con la otra por las superficies palmares
sin tener que entrar en contacto y deben mantener el meñique frente al otro. Los dedos se tienen que separar y se puede observar que en los pacientes que tienen una paresia se van a extender menos los dedos en el lado parético, es decir, que la extensión se ve disminuida. Al mismo tiempo, la palma de la mano va a estar mucho más excavada, o sea, la manito se va a ver como encogida, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el video más claro. Y a nivel del miembro inferior, vamos a realizar la maniobra de Mingazzini. Esta maniobra, para poder realizarla, debemos poner el paciente en decúbito supino con los muslos de manera perpendicular y lo que debemos hacer es que las piernas las acomodemos formando un ángulo recto con ellas, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Entonces el segmento del lado afectado debe caer antes que el lado que no está afectado. Entonces a continuación presentamos el video en donde se puede observar cómo se realiza la maniobra en un paciente que realmente presenta una afectación a nivel de miembro superior. La maniobra de Barré para evaluar el miembro superior. Ponemos el hombro a 90 junto con la extensión del codo lo más que se pueda y valoramos el descenso. Maniobra de Mingazzini para el miembro inferior. Esto es para valorar globalmente el miembro inferior. Ponemos la posición del paciente de la cadera, ambas piernas en 90 grados junto con la rodilla y vamos a valorar el descenso de ambos. Y la maniobra de Barré para el miembro inferior. Colocamos al paciente en decúbito ventral, rodillas a 90 grados. Igualmente vamos a valorar el descenso de la rodilla. Durante la exploración de la fuerza segmentaria, vamos a explorar los grupos proximales y distales de las extremidades, vamos a compararlas entre sí y también vamos a evaluarlas comparándolas con las extremidades contralaterales. Inicialmente vamos a evaluar la parte proximal de las extremidades superiores. Para ello, vamos a indicarle al paciente que cierre sus ojos y que extienda los brazos con las palmas hacia arriba. En forma normal deben quedar elevadas, pero en caso de debilidad el brazo afectado debe descender lentamente y adoptar una posición prona como lo estamos viendo en la imagen. Ahora, para evaluar la parte distal de las extremidades superiores, le vamos a solicitar al paciente que oprima el dedo índice de nosotros o de la persona que le esté examinando tan fuerte como sea posible. Para evaluar la parte proximal de las extremidades inferiores, vamos a solicitarle al paciente que se ponga de pie y al mismo tiempo doble ligeramente una pierna, tal como se ve en la imagen. Finalmente, para evaluar la parte distal de las extremidades inferiores, vamos a valorar la flexión plantar y la extensión. Entonces, en cuanto a la flexión plantar, vamos a solicitarle al paciente que camine de puntillas y para evaluar la extensión, vamos a pedirle al paciente que camine de talones. Lo ideal es que estos dos movimientos se puedan realizar con tranquilidad. Para continuar con la exploración de la fuerza segmentaria, vamos a hacer también una exploración mucho más detallada, observando la acción de cada músculo dependiendo de la debilidad que aqueja al paciente. Aquí ya entramos a valorar como tal los reflejos. ¿Qué son los reflejos entonces? Son las respuestas involuntarias a estímulos que nos proporcionan la información de la integridad del sistema nervioso. Podemos tener unos reflejos normales o reflejos patológicos. Dentro de los reflejos normales vemos que están los reflejos profundos y los reflejos superficiales. Para hablar de los reflejos normales debemos hablar del arco reflejo, que es el encargado de mantener el tono. Este arco reflejo tiene una aferencia que va desde el uso neuromuscular por el nervio sensitivo hasta la médula y de allí hasta las unidades motoras. Por ejemplo, cuando hay abolición del reflejo, se asocia a una debilidad en fase aguda
por una lesión de la motoneurona superior que evoluciona con el tiempo hasta llegar a ser patológico. Entonces es en este momento cuando se pierde la modulación inhibitoria del arco reflejo miotático, que es el encargado de conducir las fibras parapiramidales de la vía córtico-reticuloespinal, ¿sí? Entonces se pierde totalmente la modulación o el control sobre el arco reflejo y ahí es cuando vemos las reacciones patológicas. Por supuesto que hay una técnica de exploración de estos reflejos en donde el paciente necesitamos que nos colabore estando muy relajado. En ocasiones pues se hace necesario conversar con el paciente, distraerlo, pedirle que mire a otro lado. Nosotros debemos conseguir un grado óptimo de tensión del músculo mediante la manipulación y colocación pasivas de la extremidad. De esta manera el paciente pues debe estar con los antebrazos apoyados en los muslos y los pies apoyados en un alza. Es decir, que el hecho de que el paciente, por ejemplo, se siente en una camilla y quede a unos centímetros del piso, con eso es suficiente, ¿sí? No completamente apoyado y podemos aplicar un estímulo de distensión suficientemente fuerte como en un martillo. En ocasiones pues debemos intentar reforzar los reflejos como se hace con la maniobra de Hendrasic y los reflejos de las extremidades superiores pueden reforzarse apretando los dientes, es decir, la maniobra de Hendrasic más el apretón de los dientes. Se pueden juntar las rodillas con fuerza y se puede cerrar el puño con la mano contralateral. Ya sabemos que hay reflejos profundos y reflejos superficiales. En cuanto a los reflejos profundos, iniciaremos por el reflejo superciliar. Aquí vamos a percutir al hacer presión entre las cejas, como se ve en la imagen, y la reacción es que debe haber una contracción orbicular de los párpados, ¿sí? Eso es lo que se debe observar con el reflejo superciliar. Para evaluar el reflejo mentoniano, vamos a poner nuestro primer dedo sobre el mentón y sobre el dedo vamos a percutir con el martillo. La idea es que haya una respuesta de cierre de la boca como tal y evaluamos acá el quinto par craneal o el trigémino. Entonces el paciente pues para poder realizar la maniobra, como lo dijimos al inicio, la idea es que esté relajado y debe tener la boca entreabierta. Continuando con los reflejos del miembro superior, evaluaremos el reflejo bicipital cuyo nivel medular es C5 y C6. La persona debe estar acostada, debe semiflexionar el brazo y vamos a percutir sobre el tendón del bíceps. La reacción debe ser una flexión del antebrazo, así sea ligera, debe haber una flexión del antebrazo. En el reflejo bicipital vamos a evaluar el nivel medular de C7 y vamos a percutir sobre el tendón del tríceps. Para esto el paciente debe extender el brazo y el codo debe estar con el antebrazo hacia abajo, como se muestra en la imagen. Después de percutir, la respuesta debe ser una extensión del antebrazo. El reflejo estilo radial nos va a servir para evaluar el nivel medular de C6. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es que vamos a presionar ligeramente el antebrazo y a percutir sobre la apófisis estiloides del radio. Entonces lo que se debe ver es que hay como un estiramiento de dicho músculo. En cuanto al reflejo cúbito pronador, ya lo que vamos a hacer es percutir la porción inferior del cúbito que está por encima de la apófisis estiloides y vamos a evaluar el nivel medular de C8. La respuesta es que debe haber una pronación del antebrazo con una ligera aducción. Para evaluar los reflejos profundos del miembro inferior, vamos a iniciar con el reflejo rotuliano patelar. El paciente debe estar sentado y debe dejar que las piernas se cuelguen, como por ejemplo cuando lo sentamos en la camilla. Se hace presión en el tendón rotuliano y se debe producir una contracción del cuádriceps. Vamos a evaluar aquí el nivel medular de L4 y si no hubiera un reflejo rotuliano, podríamos decir que se presenta el signo de Westphal.
Para evaluar el reflejo aquileo, vamos a evaluar el nivel medular S1 y se debe explorar con la pierna ligeramente flexionada al nivel de la rodilla. Se debe realizar una flexión dorsal del pie desde el tobillo y se percute el tendón de Aquiles. La respuesta que debemos observar es una flexión plantar al nivel del tobillo. El reflejo pubiano nos permite evaluar los niveles medulares de T11, T12, L1 y L2. Aquí el paciente debe extenderse sobre el suelo, sobre una camilla y debe tener las piernas entreabiertas y las rodillas flexionadas. Entonces lo que vamos a hacer es percutir sobre la sínfisis del pubis y lo que debe ocasionar esto es una contracción en los músculos abdominales. Ahora hablaremos de los reflejos superficiales. Aquí el estímulo ya no actúa sobre el uso neuromuscular, sino sobre la piel. Y lo que pasa es que el arco reflejo se vuelve más complicado que el de los profundos porque es un arco reflejo que es multisegmentario y es polisináptico. Entonces, para iniciar vamos a hablar de la inervación. Entonces vamos a tener en cuenta que la porción superior del abdomen cubre lo que son los nervios desde T7 o T8 hasta T10 y la porción inferior del abdomen desde T10 hasta T12. Lo que debemos hacer para hacer esta exploración es colocar al paciente en posición supina y ahí sí posteriormente continuar con la exploración. Para evaluar los reflejos abdominales superficiales vamos a frotar la piel en los 4 cuadrantes. Se debe hacer un movimiento de la periferia hacia el ombligo o también desde el ombligo hacia la periferia y en condiciones normales el ombligo se debe desplazar ligeramente hacia el lado estimulado. No es que sea una respuesta muy marcada, pero sí es observable. Esta respuesta es disminuida o abolida en pacientes de edad avanzada, en obesos o en madres multíparas. Al estimular el reflejo cremastérico, vamos a evaluar el nivel medular de L1 y L2. Con el paciente de pie, vamos a frotar suavemente hacia arriba la cara interna del muslo, cerca del escroto, puede ser con un alfiler o con otro objeto que sea un poquito romo, y la idea es que al realizar la maniobra podamos observar una elevación del testículo ipsilateral. Esa sería la respuesta normal. En caso de que haya una ausencia del reflejo cremastérico, ese es un signo muy sensible, casi del 100%, para diagnosticar torsión testicular. Entonces, en las imágenes podemos ver cómo con la mano o puede ser con un objeto romo frotamos la zona cercana y pues interna del muslo, muy cercana hacia el escroto para que el reflejo se pueda dar. Los reflejos patológicos, entre ellos está el reflejo de Babinski, de Chardow, de Oppenheim. Ellos evalúan la respuesta plantar, la cual si es una respuesta anormal, va a ser lenta, que consiste en la extensión del primer dedo y la separación en abanico de los dedos del pie, y a menudo la flexión de la rodilla y la cadera. Esto señala la deshidratación medular debido a una lesión en la neurona motora superior. Entonces tenemos el reflejo de Babinski, que se evalúa al rozar con firmeza la parte lateral de la planta del pie, desde el talón hasta la base de los dedos, con un bajalenguas o el extremo de un martillo de reflejo. El reflejo de Chardow se acaricia la parte lateral del pie con un instrumento romo, desde el malévolo lateral hasta el dedo pequeño. Y el reflejo de Oppenheim se roza con firmeza la cara anterior de la tibia, pasando los nudillos desde la zona que queda inmediatamente debajo de la rótula hasta el pie. Tenemos el reflejo de hociqueo, el cual está presente cuando se frunce la boca al dar golpecitos en los labios con un depresor lingual, y tenemos el reflejo de búsqueda, que está presente cuando se acaricia la parte lateral del labio superior y se produce un movimiento de la boca hacia el estímulo.